Hay noches en las que todavía percibo aquel olor, un aroma frío, húmedo, que no venía ni del viento ni de la tierra, sino de algo detenido en el tiempo, como si la carne olvidada dentro de un sueño se pudriera lentamente. Pensé que era solo una impresión, un recuerdo mal guardado de mi infancia, hasta que regresé a aquel campo en Salamanca en 1874, y entendí que ciertos sitios no olvidan lo que han visto. El suelo aún conserva marcas, como si cada hoja caída reconociera el paso de quienes caminaron allí antes que yo. No importa hacia dónde se mire, siempre está la sensación de que algo pasó primero, observando, esperando, probando el aire antes de mostrarse. Fue allí donde descubrí la verdad sobre la familia que solo se alimentaba de lo que la muerte dejaba atrás. Y desde entonces, ya no puedo escuchar el silencio del campo de la misma manera, porque en ese lugar la muerte no era el comienzo, era apenas el sobrante. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. Comienzo a recordar la primera vez que vi uno de aquellos cuerpos en el campo. No era solo un animal muerto, había algo extraño en la postura, en la manera en que parecía haber sido colocado allí con cuidado, como si alguien hubiera elegido ese punto exacto para dejarlo. El viento soplaba leve, cargando un olor dulce y húmedo que raspaba la garganta antes incluso de acercarme. Las hojas alrededor estaban hundidas, como si alguien hubiese pasado arrastrando los pies, marcando la tierra con pasos pesados y silenciosos. El sol aún no había tocado la cima de las montañas cuando noté que esa no era la primera carcaña en aquel mismo alineamiento. Había otra más adelante, y luego otra, formando una especie de sendero macabro que conducía directo a la propiedad de la familia Salamanca. En ese instante entendí que los rumores no nacían del miedo, sino del patrón, porque en Salamanca nada ocurría por accidente, y esos animales muertos eran apenas el primer susurro de algo que caminaba en la oscuridad desde mucho antes que nosotros. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a murmurar en las tabernas. Nunca abiertamente, claro. Nadie se atrevía a mencionar a la familia Salamanca en voz alta. Eran demasiado discretos, demasiado silenciosos, y había quienes juraban que veían en la oscuridad mejor que cualquier persona normal. Pero era imposible ignorar la cantidad creciente de animales muertos en los alrededores. Cabras, ovejas, perros callejeros, todos colocados en posiciones casi rituales, como si el campo entero fuese una mesa de disección. Lo más inquietante era la ausencia total de señales de lucha, mordidas o sangre. Nada. Los cuerpos parecían simplemente apagados, como velas sin viento. Muerte fría, decían algunos. Alguna enfermedad, sugerían otros. Pero nadie podía explicar por qué todos terminaban siempre cerca de la misma propiedad. Y cuando el cura insinuó que quizá era coincidencia, nadie le creyó. Las coincidencias no siguen caminos tan rectos. El primer rumor serio surgió cuando un campesino notó marcas alrededor de los cuerpos. No eran huellas de lobos ni de jabalíes. Eran humanas, pasos hondos, arrastrados, circulares, como si alguien se hubiera arrodillado junto al cadáver y permaneciera allí demasiado tiempo. Aquello me perturbó profundamente. No era natural acercarse a un animal muerto con tanta intimidad, y sin embargo, las marcas estaban ahí, grabadas en la tierra húmeda como una firma silenciosa. Empecé a observar el campo por mi cuenta, despertando antes del amanecer, cuando la niebla cubría todo como un velo frío, y cuanta más atención prestaba, más encontraba. Carcañas antiguas, recientes, todas señalando la misma dirección. A veces sentía que el campo entero me observaba, como si los ojos de la familia Salamanca siguieran mis pasos desde lejos. Hubo un día en que noté algo aún más inquietante. Muchos de los animales no parecían haber muerto donde estaban. Las ramas rotas, la tierra marcada y los rastros de arrastre indicaban que los cuerpos eran movidos, traídos desde otro lugar antes de ser dejados a la vista. Eso hacía todo aún más perturbador.
¿Quién se esforzaría tanto para trasladar cadáveres? ¿Con qué propósito? Algunos creían que era una señal de advertencia, un gesto supersticioso. Otros, un ritual. Pero yo sentía otra cosa, un propósito escondido, un patrón que todavía no alcanzaba a ver. A veces, escuchando el viento deslizarse entre las colinas, parecía que el campo murmuraba respuestas que yo aún no quería aceptar. Pero lo que realmente encendió los rumores fue el comportamiento de los perros. Animales antes valientes empezaron a evitar zonas específicas. Olfateaban el aire, erizaban los pelos y retrocedían temblando, como si percibieran algo invisible y profundamente malo. Uno de ellos, el perro del viejo Mariano, fue encontrado escondido detrás del granero, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Mariano juró que el animal había visto algo doblado sobre sí mismo en medio del campo, pero nadie se atrevió a preguntarle más. Los animales siempre saben antes que nosotros, y cuando hasta los perros rehuyen un lugar, el corazón entiende lo que la mente intenta negar. Los rumores crecieron cuando las carcañas empezaron a aparecer en líneas irregulares, formando caminos invisibles por el campo. Algunos llegaban hasta la cerca vieja que separaba la propiedad Salamanca de la carretera principal. Otros terminaban cerca del pozo abandonado, donde las hierbas crecían más rápido que en cualquier otro sitio. La gente decía que era una forma de marcar territorio, un método primitivo y oscuro de delimitar espacio. Otros aseguraban que era un ritual macabro de aquella familia que rara vez hablaba con la aldea. Y había quienes murmuraban que aquello era solo el comienzo, que los Salamanca estaban entrenando al campo para algo mayor. Esas palabras aún me recorren la espalda con un frío que ni el sol logra disipar. Intenté mantener distancia, pero algo siempre me llevaba de vuelta. Tal vez la sensación de que el campo guardaba respuestas que nadie más quería buscar, o quizá el modo en que la familia Salamanca caminaba lenta, con las manos a la espalda y los ojos clavados en un punto distante, como si calcularan cada paso. Nunca compraban carne, nunca cazaban, nunca parecían tener prisa, y mientras más los observaba, más veía lo mismo. Miraban los cuerpos de los animales muertos con una familiaridad inquietante, casi afectuosa, como si aquello fuera normal, como si fuese parte de una rutina heredada. Las noches se volvieron más pesadas. A veces despertaba con la impresión de que algo se movía afuera, entre las sombras de los naranjos. Un sonido seco, como pasos lentos que se detenían justo cuando abría los ojos. Me levantaba en silencio, con el cobertor aún sobre los hombros, y miraba hacia la oscuridad. Nunca veía nada, pero lo sentía. Sentía que el campo respiraba, como si tuviera un pulso propio. Y esa sensación se hacía más fuerte cada vez que aparecía un nuevo cuerpo a la mañana siguiente. Era como si la noche tuviera manos y las usara para esparcir cadáveres mientras todos dormíamos. El rumor más fuerte decía que la familia Salamanca tenía un pacto con la muerte, no en lo sobrenatural, sino en lo cotidiano, lo íntimo, que podían percibir el instante exacto en que un animal dejaba de respirar, aunque estuvieran lejos, como si tuvieran un sentido extra para detectar el final de la vida. Absurdo, sí, pero extrañamente coherente. Muchas veces los cuerpos eran hallados aún tibios, como si alguien hubiera llegado antes que todos y los hubiera dejado reposar en la hierba húmeda. Cuando pregunté a un viejo pastor por qué creía eso, él solo respondió: ellos saben. Antes que nosotros, ellos siempre saben. Ese tipo de certeza nace solo del miedo. Con los meses, el mapa invisible de las carcañas se volvió imposible de ignorar. Era como si el campo contara una historia usando cuerpos como palabras, y esa historia apuntaba siempre al mismo sitio, la casa de los Salamanca. Los rumores se apilaban uno sobre otro, formando una red de sospechas que envolvía a toda la aldea. Algunos comenzaron a evitar el camino que conducía a la propiedad. Otros cerraban las puertas antes del atardecer, algo raro en aquellos tiempos. Yo, en cambio, seguí observando. Y cuanto más observaba,
más entendía que nada allí era casual. Había un propósito, un patrón, una especie de hambre silenciosa guiando todo. Y comprendí que los Salamanca no solo recogían lo que encontraban muerto, esperaban, observaban, elegían, y esa elección se sentía en cada pedazo de tierra que pisábamos. Había algo en aquel hábito que nunca pude comprender del todo. Mientras todas las familias de la región cazaban, compraban carne en las ferias o criaban sus propios animales, los Salamanca seguían un ritual completamente distinto y profundamente inquietante. Caminaban por los campos como recolectores de sombras, buscando únicamente lo que ya había perdido la vida. Jamás mataban, jamás sacrificaban, jamás degollaban. Solo recogían lo que el mundo había descartado. Al principio pensé que era pobreza, necesidad, supervivencia, pero bastaba ver sus rostros de cerca para entender que no había miseria en esa elección. Había método, había intención. Era como si rechazaran cualquier carne que hubiera conocido la calidez de la vida, como si el pulso del animal fuera una ofensa. El hijo mayor, siempre con expresión vacía, miraba a un animal vivo como quien observa una piedra, sin apetito, sin interés. Pero cuando el cuerpo estaba frío, algo cambiaba en sus ojos, algo que no sabía si era humano o no. Los rumores se esparcieron como la humedad que se incrusta en paredes antiguas. Decían que la familia solo se alimentaba de carne encontrada muerta en caminos, valles y cercas. A veces, la gente los veía caminar lentamente al amanecer, con sacos de tela colgados del hombro, cargando algo que parecían proteger con excesiva devoción. Cuando regresaban a casa, entraban siempre por detrás, evitando miradas, evitando preguntas. Una vez los observé a la distancia. Llevaban el cuerpo rígido de un zorro envuelto en una tela gastada, como si quisieran ocultar un objeto sagrado. No me saludaron. No dijeron una palabra, y la forma en que desviaron los ojos, como si sintieran orgullo y vergüenza al mismo tiempo, me dejó intranquilo durante semanas. Uno de los relatos más antiguos venía de un vendedor de la feria. Él contaba que, muchos años antes, había intentado regalarles carne fresca a un precio simbólico. No quería ver a nadie pasar hambre. La respuesta fue una sonrisa tensa de la matriarca, seguida de un gesto firme de rechazo. «No comemos nada que aún esté vivo por dentro», habría dicho ella. El vendedor repetía esa frase como quien recuerda una pesadilla. Yo tampoco entendí su sentido, pero con el tiempo me quedó claro que no se trataba de superstición. Era una creencia profundamente arraigada, una forma de ritual, quizá. Una convicción que hacía de la carne fría, rígida y silenciosa el único alimento aceptable. La casa de los Salamanca casi nunca soltaba humo del fogón. Ese detalle empezó a levantar sospechas. En la aldea, el fuego era vida, sopas que hervían durante horas, guisos espesos, carne asada que perfumaba las noches. Pero en aquella casa, silencio. Un silencio tan espeso que parecía depositarse sobre los techos. Algunos vecinos aseguraban que comían carne cruda, otros que dejaban los cuerpos al aire libre, permitiendo que la muerte hiciera su trabajo antes de llevarlos a la mesa. Una tarde pasé cerca de la cerca y sentí un olor dulce, casi empalagoso, que atravesó el aire. No era olor de cocción, era olor de algo que se transforma lento, demasiado lento. Y ellos no parecían inmutarse por eso. Para ellos, aquel aroma era parte natural del hogar. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, comencé a seguir al hijo mayor. Una mañana lo vi caminando por el valle, avanzando lento, husmeando el aire como si buscara una señal invisible. A veces se agachaba, tocaba la tierra, inclinaba la cabeza y continuaba. Su cuerpo parecía responder a un llamado que no tenía sonido. Al final del sendero, encontré lo que él ya había encontrado antes que yo. Un conejo muerto, rígido, con el cuerpo aún fresco por la muerte reciente. No estaba herido, no estaba mutilado, solo muerto.
Él lo tomó con una delicadeza perturbadora, como quien recoge un objeto querido. Lo envolvió en un paño y regresó sin mirar atrás. No había asco en aquel gesto. Había familiaridad, algo ancestral quizá. La aldea comenzó a construir teorías. Algunos decían que era una tradición antigua traída por los antepasados, un voto de no derramar sangre. Otros aseguraban que era una enfermedad mental compartida por toda la familia. Y unos pocos, siempre en voz baja, afirmaban que comer lo muerto era una forma de absorber aquello que la vida ya había soltado. Secretos, memorias, silencios, un acto ritual, un pacto. Nadie podía confirmarlo, pero todos percibían lo mismo. Los Salamanca no vivían entre los vivos, vivían al borde de la muerte, como si hubieran elegido ese lado desde siempre. Los comportamientos se volvieron aún más inquietantes. Antes de llevar cualquier cuerpo a la casa, realizaban un ritual meticuloso. Lavaban la carne con agua fría, casi helada. Luego la dejaban reposar sobre una piedra grande cubierta de musgo detrás de la casa. Horas después, a veces un día entero, volvían. Tocaban el cuerpo con las manos desnudas y solo entonces lo llevaban al interior. No sé qué hacían después, pero una noche, mientras pasaba por el camino, escuché un sonido seco, intermitente, que no era de cocina. Era un sonido hueco, como huesos golpeando metal. Lo escuché solo unos segundos, pero suficientes para entender que no quería saber más. Los niños de la aldea les temían profundamente. Algunos decían que los Salamanca podían sentir el instante exacto en que un animal moría, incluso desde lejos. Otros aseguraban que los habían visto observando buitres, como si aprendieran de las aves cómo tratar lo muerto. Un niño afirmó haber visto a la matriarca arrodillada delante de una carcaña, moviendo los huesos con las manos mientras murmuraba palabras sin forma. El padre lo reprendió, pero la historia se esparció igual. Los niños rara vez inventan detalles tan precisos, solo describen lo que no entienden. Con el tiempo, la aldea percibió un detalle inquietante. Los Salamanca salían a buscar cuerpos solo en 2 momentos, antes del amanecer y después de la medianoche. Nunca durante el día, nunca cuando el sol aún respiraba calor sobre la tierra. Era como si la vida los incomodara, como si el mundo vivo los rechazara. Y cuanto más observaba eso, más claro quedaba que ellos no veían su hábito como algo extraño. Para ellos, esa era la forma correcta. Nosotros éramos los desviados, pero fue un viejo médico quien hizo la pregunta que nadie se atrevía a formular. Dijo que muchas de las carcañas que la familia recogía no llevaban muertas tanto tiempo como parecía. Eran muertes recientes, muy recientes. ¿Cómo llegan tan rápido?, preguntó él una tarde. Nadie respondió. Nadie podía. Y en ese silencio se abrió una conclusión aterradora. Los Salamanca no esperaban la muerte. La seguían, caminaban a su ritmo, escuchaban su llegada. Y cuando ella tocaba un cuerpo, ellos ya estaban allí. La primera vez que pasé frente a la casa de los Salamanca, noté algo que me inquietó de inmediato. No había humo saliendo de la chimenea. En un pueblo donde cada hogar vivía del fuego, del cocinar, del calentarse, del simple hecho de sobrevivir, aquella casa muda parecía un cuerpo sin pulso. La madera de la fachada estaba oscurecida, no por el uso, sino por el tiempo. No había olor a sopa caliente, ni rastro de leña ardiendo, ni ecos de vida doméstica. Solo un aroma tenue, lejano, demasiado dulce para ser natural. El viento lo empujaba hacia el camino, y cada vez que me rodeaba, sentía como si algo se pegara a mi piel. Era el tipo de olor que uno no espera de un hogar, sino de un lugar donde la vida no es bienvenida. Y recuerdo con claridad la sensación que tuve al pasar, la impresión de que aquella casa respiraba sin necesidad de fuego, como si su calidez viniera de algo distinto, silencioso, casi ritual. Los vecinos comentaban que la chimenea siempre estaba limpia, impecable, como si jamás hubiera escupido humo. Pero al mismo tiempo, el olor que salía desde adentro era tan fuerte que a veces se extendía por toda la calle.
Era un aroma extraño, una mezcla de humedad, moho y carne dormida, un olor que hacía retroceder al estómago antes de que la mente pudiera comprenderlo. Algunos afirmaban que, al pasar cerca, escuchaban el crujir de las tablas bajo el peso de alguien, pero nunca oían voces, ni platos, ni el ruido cotidiano de una casa. Yo mismo, una madrugada, escuché un sonido lento, arrastrado, proveniente de dentro. No sonaba a muebles moviéndose, sonaba orgánico, como si algo pesado se deslizara por el suelo con demasiada calma. Con el paso de los días, comencé a notar detalles que antes ignoraba. La puerta trasera siempre quedaba entreabierta durante la noche, incluso en el frío más áspero. Una luz tenue y amarilla parpadeaba a veces en el interior, proyectando sombras que no coincidían con formas humanas. Sombras demasiado finas, o demasiado bajas, o que simplemente permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando que alguien abriera la puerta por completo. Y todo eso sin fuego, nada que explicara la luz. Algunos decían que era una lámpara. Yo no podía creerlo. Aquella luz parecía reflejarse en superficies húmedas, como si rebotara en algo viscoso. Y cada vez que intentaba acercarme para ver mejor, el olor cambiaba. Se volvía más dulce, más amable, como si la casa quisiera engañarme antes de empujarme hacia atrás con una oleada de náusea silenciosa. Las ventanas nunca se abrían, ni en verano, ni cuando el calor caía sobre el pueblo como un golpe de aire hirviendo. La casa Salamanca parecía mantener su propio clima interno, como si el aire de dentro no pudiera mezclarse con el del mundo sin provocar algún desequilibrio. Una mañana especialmente cálida, vi gotas de vapor acumuladas en el vidrio por dentro, como si algo caliente o excesivamente húmedo estuviera encerrado allí, pero no había fuego, nunca lo había. Solo ese olor pesado que escapaba por las rendijas, recorría la calle y se impregnaba en la ropa de quienes pasaban. Una mujer contó que su delantal había vuelto con el olor de los Salamanca. Lo quemó el mismo día, y hasta el fuego pareció dudar antes de consumir la tela impregnada de aquel aroma. Lo curioso era que nadie jamás veía comida entrar a la casa. No compraban verduras, no buscaban pan, no participaban de las ferias. Lo único que llevaban eran sacos pesados, cargados con extremo cuidado, como si no quisieran agitar lo que había dentro. Todos sabían lo que transportaban, pero nadie lo decía, y aún así, el olor de la casa no era el de carne fresca, era un aroma de transición eterna, entre lo fermentado y lo detenido, como si los cadáveres que guardaban no lograran avanzar hacia la descomposición, pero tampoco se mantuvieran intactos. Un estado imposible, un olor que no pertenecía a ninguna etapa natural de la muerte, un olor suspendido en el tiempo, igual que aquella casa sin humo. La única vez que alguien se atrevió a preguntar qué ocurría dentro fue un viajero recién llegado, ignorante de la fama de la familia. Golpeó la puerta pidiendo agua. Él contó luego, temblando, que la puerta se abrió solo lo suficiente para que un ojo lo examinara. Un ojo sin expresión, pero atento. Un ojo que parecía calcular si debía abrir más o cerrar para siempre. El viajero dijo que el aire que escapó en ese segundo tenía peso, casi como un vapor denso. Describió el olor como carne que aún recuerda el calor, pero que ya decidió olvidarlo. Una frase extraña, pero que todos entendimos de inmediato. Nadie volvió a tocar esa puerta. Nadie. La familia Salamanca parecía cómoda dentro de ese ambiente, como si el olor fuera parte de ellos, parte de su piel, parte de su respiración. Una mañana, vi al hijo del medio abrir la puerta. El olor que salió hizo que 2 gallinas de un vecino corrieran despavoridas, como si huyeran de un depredador sin forma. Él, en cambio, inhaló profundamente, casi con alivio, como si ese aroma fuera hogar. Y el modo en que cerró la puerta, con un cuidado extremo, me dio la impresión de que algo podía escaparse si la dejaba abierta demasiado tiempo. Algo que no debía ver la luz. Había un detalle más inquietante. Cada vez que abrían la puerta,
Ya fuera la frontal o la trasera, un sonido bajo escapaba, como cuerdas tensándose o madera que respira. No era un crujido normal, era un ruido con ritmo, como si la casa reaccionara a su presencia, como si acompañara sus movimientos con su propio pulso. Y el olor, en esos momentos, se volvía más fuerte, más dulce, más denso, casi vivo, lo suficiente para que cualquier persona retrocediera sin pensarlo. Muchos en el pueblo empezaron a creer que la casa estaba impregnada por dentro, no por lo que guardaba, sino por lo que sucedía allí. Algunos decían que las paredes absorbían el olor como una esponja y que con los años habían comenzado a exhalarlo solas. Otros creían que el olor venía del suelo, de un sótano que nadie había visto, de algo enterrado, algo que nunca debió volver a la superficie. Había quienes afirmaban oír en las noches sonidos apagados, como respiraciones contenidas o lamentos que no querían ser escuchados. Pero nadie tenía pruebas, solo sensaciones. Y las sensaciones, en un lugar como aquel, eran más que suficientes. Con el tiempo, comprendí algo que aún hoy me perturba. La casa no necesitaba humo, no necesitaba fuego. Quizá el calor que transformaba aquello que la familia llevaba dentro no venía de ninguna llama. Quizá venía de los propios cuerpos, de los muertos, de la forma en que eran manipulados, tocados, preservados. Era absurdo, era inquietante, pero nada en aquel lugar seguía las normas del mundo vivo. La casa de los Salamanca no era un hogar, era un recipiente, un espacio donde el tiempo, el olor y el silencio se doblaban sobre sí mismos, creando algo que solo esa familia parecía comprender. Y cuanto más observaba, más sentía que el aire allí dentro tenía memoria. Y, peor aún, hambre. Empecé a fijarme en el hijo mayor de los Salamanca antes que en el resto de la familia. Siempre salía solo, antes de que el sol rozara la línea de las colinas, caminando con pasos lentos, medidos, casi rituales. Nunca llevaba herramientas, nunca cargaba lámparas, nunca llevaba nada en las manos. Solo él, su sombra alargada y ese extraño gesto de levantar el rostro hacia el aire, como si oliera algo que nadie más podía percibir. Era un movimiento que uno espera ver en un animal salvaje, no en un ser humano. La primera vez que lo vi hacerlo, sentí un nudo no sé dónde, como si estuviera presenciando algo demasiado íntimo, demasiado primitivo. Cerraba los ojos, respiraba hondo y, a veces, giraba el cuerpo entero hacia una dirección específica antes de comenzar a andar. Como si siguiera un rastro que no venía de la vida, venía de la muerte. Los habitantes del pueblo decían que tenía nariz de perro. Yo lo consideraba exagerado, hasta que empecé a observarlo con atención. Él siempre llegaba primero, siempre. Encontraba la carcaña más reciente, a veces aún tibia, como si hubiera percibido el último aliento del animal desde la distancia. Una vez, lo seguí desde lejos, escondido detrás de piedras y matorrales. Lo vi detenerse en medio del campo, en un punto donde un conejo muerto estaba oculto entre hierbas altas, imposible de ver para cualquier persona. Pero él sabía. Giró la cabeza lentamente, inhaló profundo y caminó directo hacia el cuerpo, sin dudar, sin desviar un solo paso. Halló el cadáver con la precisión de un instinto que no tenía sentido humano, como si la muerte emitiera un aroma que solo él podía oler. Empecé a preguntarme desde cuándo era así. El padre, años atrás, también había sido visto olfateando el aire, pero de manera discreta, casi contenida. El hijo, en cambio, parecía haber llevado esa extrañeza a otro nivel. Había algo animal en él, algo que no combinaba con su cuerpo alto y delgado, ni con su mirada siempre vacía de emociones. No mostraba alegría, ni miedo, ni tristeza, solo concentración. Era como si el mundo estuviera lleno de señales invisibles que él conseguía interpretar sin esfuerzo. Cuando pasaba por el pueblo, no saludaba a nadie, no respondía a las voces, no parecía reconocer a nadie. Pero en el campo, allí sí reconocía todo, cada soplo de viento, cada grieta en el silencio,
cada sombra nueva. Una mañana, al seguirlo de lejos, noté algo aún peor. Él se agachaba, pegaba el oído a la tierra y quedaba así, inmóvil, como si escuchara el pulso del suelo. Sus dedos se hundían en la humedad de la tierra, como si intentara captar un mensaje. Cuando se levantaba, respiraba de nuevo, profundo, casi solemne, como quien confirma una sospecha. La forma en que interpretaba el campo era imposible de entender. No era un gesto humano, era un gesto aprendido en otro lugar, en otra lógica. Era como observar a un lobo investigando territorio, solo que los lobos buscan vida. Él buscaba muerte. Los testigos más viejos contaban historias que antes me parecían delirar. Decían que él podía presentir cuando un animal moriría antes de que ocurriera, que a veces comenzaba a caminar hacia un punto del campo sin que nada hubiera pasado aún, sin ruido, sin señales, sin viento. Caminaba como si hubiera escuchado un llamado, y siempre que seguían sus pasos, encontraban un cuerpo, una oveja caída, un perro inmóvil bajo una sombra espesa, un ternero que ya no respiraba. Siempre reciente, siempre antes de que alguien más supiera. El pueblo empezó a temer cruzarse con él al amanecer, no por miedo a él, mas por miedo a lo que él iba a encontrar. Una de las escenas más perturbadoras que presencié ocurrió cuando encontró un cuervo muerto, con las alas aún extendidas, como si hubiera sido arrancado del cielo. Se arrodilló junto al ave y antes de tocarla, acercó el rostro hasta casi rozar las plumas. Cerró los ojos, inhaló profundo, largo, como quien huele un perfume. Ese gesto me estremeció por dentro. No era un acto de curiosidad, era un acto de reconocimiento, un rito, como si estuviera memorizando la huella invisible de la muerte que había tocado ese cuerpo. Luego, envolvió el ave con una delicadeza inquietante y la llevó consigo como un tesoro. Un día arriesgué más de lo necesario y me acerqué lo suficiente para escuchar su respiración. No era una respiración normal, era profunda, irregular, pesada. Respiraba como quien busca señales en el aire, como si cada inspiración llevara información que nosotros, los demás, jamás podríamos descifrar. Un viento leve movió las hojas y en el mismo instante él giró el rostro tenso, atento, como un depredador percibiendo un movimiento. Pero no había vida allí, había silencio. Y fue en ese momento que lo vi cambiar la postura y sentí, por primera vez, miedo de verdad. A veces me pregunto si dormía. Muchos juraban haberlo visto caminando también de noche, bajo la luz pálida de la luna, con una sombra retorcida proyectando atrás de sí. Se detenía por largos minutos, inhalando el aire helado como si fuera más revelador que el diurno. Algunos aseguraban que la familia confiaba en él para saber cuándo algo del campo estaba listo para ser recogido, como si él fuera el primero en escuchar a la muerte llegar. Y cuanto más escuchaba esos rumores, más entendía que lo suyo no era un don, no era una maldición, era disciplina, era función, era herencia. Una noche que todavía recuerdo con nitidez fue más oscura que lo usual. El cielo no tenía luna suficiente para iluminar ni un palmo de tierra, pero él caminaba con firmeza, como si la oscuridad fuera un mapa claro. De repente, se detuvo, levantó el rostro y aspiró tan fuerte que su pecho pareció ensancharse más allá de lo normal. Murmuró algo, una palabra corta, y luego comenzó a correr. Lo seguí desde lejos y minutos después lo vi arrodillarse sobre un cabrito recién caído, aún caliente. Era imposible que hubiera sabido. Imposible, para cualquiera que no fuera él. Después de semanas observándolo, comprendí lo que ninguém quería admitir. Él no era apenas un hombre extraño, no era apenas alguien con un faro incomún. Él era o elo, el puente entre la muerte y la familia. La muerte llegaba, él la sentía. La muerte pasaba, él la seguía. La muerte llamaba, y él obedecía. Y cuanto más entendía aquella rutina silenciosa, más percibía que la familia no solo recogía cuerpos, los acompañaba, caminaba con ellos,
y el hijo mayor era quien guiaba esa procesión invisible, escuchando, olfateando, eligiendo y quizá esperando la próxima vida que dejaría de ser vida. El pozo antiguo siempre fue una cicatriz abierta en el campo, un hueco olvidado donde el agua había abandonado la tierra décadas atrás. Nadie se acercaba a él, ni siquiera los niños más temerarios. Había algo allí que hasta el viento evitaba tocar. Pero esa mañana, cuando el sol apenas peleaba contra la niebla, noté que alguien había removido la tierra alrededor. El suelo estaba revuelto, como si unas manos impacientes hubieran escarbado durante la noche. Miré hacia adentro, y por primera vez vi el fondo, y lo que el fondo devolvió jamás debería haber sido visto. Al principio parecían solo huesos de animales, fragmentos blancos, astillados, desordenados como dientes perdidos. Pero al mirar mejor, vi formas distintas, líneas más finas, articulaciones humanas. Un pedazo de algo que no tenía lugar allí, una tijera oxidada, un anillo deformado, un trozo de tela y marcas en la piedra, marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado subir y fallado. El silencio alrededor era demasiado denso, como si el campo aguardara mi reacción. Me incliné más sobre el borde, sintiendo la garganta cerrarse a medida que mis ojos se acostumbraban a la escena. Había huesos pequeños, huesos largos, huesos partidos. Algunos tenían marcas profundas, rasguños que no podían haber sido causados por animales. Eran cortes limpios, precisos, aunque irregulares, como hechos por manos que no buscaban técnica, sino urgencia. Y el olor que subía desde el fondo era un hedor dulce, casi floral, imposible de confundir. Carne mantenida demasiado tiempo donde no debía. Sentí la cabeza girar, pero lo peor no era que hubiera huesos humanos mezclados con animales. Lo peor era que muchos estaban organizados, apilados, separados, como si alguien hubiera puesto orden allí abajo, como si el pozo hubiera sido utilizado no como depósito, sino como ritual. Recordé entonces historias antiguas contadas por los más viejos, historias que siempre consideré supersticiones. Decían que, mucho antes de la llegada de los Salamanca, el pozo se usaba para descartar animales enfermos, pero nadie hablaba de personas. Nadie. Ese tema era tabú incluso para una aldea acostumbrada a la muerte, pero los objetos esparcidos allí dentro decían otra cosa. Un trozo de tela bordada, atrapada entre dos huesos. Un botón metálico que devolvió un destello de luz. Y lo más perturbador, marcas en la pared del pozo, como si alguien hubiera rasguñado con desesperación hasta quebrarse las uñas. Y esas marcas eran recientes. La piedra aún tenía el polvo claro de las grietas. Comprendí que aquello no era historia antigua, era actual, era vivo, era parte de algo que todavía estaba ocurriendo. Al tocar el borde del pozo, sentí la piedra demasiado fría de un modo que no correspondía con la mañana tibia. Era un frío que venía de dentro, como si algo en el fondo robara el calor del aire. Una brisa leve movió un trozo de tela atrapado entre dos rocas. Aquel tejido, lo reconocí, o quería creer que lo reconocía. Quizá era solo mi mente intentando organizar o imposible, pero parecía ropa humana, de alguien del pueblo, y eso hizo que mi respiración se rompiera. Porque en ese instante todo ficou claro. Nadie había caído allí por accidente. Alguien había sido colocado, y alguien había vuelto. El fondo seco hacía todo más cruel. No había agua para amortiguar nada. Solo tierra, piedra y ecos de movimientos desesperados. Había un patrón entre los huesos, incluso en el caos aparente. Los más grandes estaban más al fondo, los pequeños más cerca del borde. Entre ellos, objetos que no podían ser casuales. Un anillo, un broche de cabello, un collar roto. Cosas que pertenecían a alguien, no a animales. Sentí el estómago revolverse cuando vi que algunos huesos tenían marcas de mordidas, no de animales salvajes, sino de dientes humanos, o algo muy parecido. Las marcas eran irregulares, violentas, sin técnica, hechas con hambre.
o con desesperación. En ese instante, el pozo dejó de ser un hueco, se convirtió en testigo, y lo que testificaba no tenía nada de natural. De repente, escuché pasos detrás de mí, rápidos, leves, demasiado ligeros para ser de un adulto. Me giré despacio, pero no había nadie, solo el viento moviendo la hierba, haciendo bailar sombras al azar. Pero el sonido había sido real, tan real como el suspiro que pareció resonar dentro del pozo cuando volví a mirar. Un suspiro imposible. Di un paso atrás, pero algo allí dentro parecía haber despertado con mi movimiento. Era imaginación, tenía que ser, pero la imaginación no suele tener olor. Y el olor que subió entonces era más fuerte, más denso, más vivo. No era solo descomposición, era el olor de algo manipulado, tocada, trabajada, carne que había servido a un propósito antes de ser descartada. Comencé a juntar piezas, incluso sabiendo que no debía. Las carcañas esparcidas por el campo, la familia que solo comía lo que ya estaba muerto, la casa sin humo, impregnada de olores imposibles, el hijo mayor olfateando la muerte antes de que ocurriera. Y ahora, el pozo que guardaba huesos de animales y humanos mezclados, unidos como parte de un mismo ciclo, el ciclo de la muerte, de la recolección, del consumo. La pregunta se formó sola dentro de mí. ¿Cuántos del pueblo sabían esto y eligieron callar? ¿Cuántos lo sospecharon y cuántos prefirieron no mirar? El pozo no estaba escondido, siempre estuvo ahí, abierto, visible, y aún así, nadie miraba hacia adentro. Me acerqué una última vez, buscando entender. Los huesos de animales estaban quebrados del mismo modo que había visto en la casa de los Salamanca. Fracturas extrañas, casi rituales, como si hubieran sido doblados con fuerza. Los huesos humanos, algunos tenían marcas de arrastre, como si la persona hubiera sido empujada o jalada hacia el fondo. Otros mostraban marcas circulares, señales de que cuerdas habían apretado la piel antes de la muerte. Pero lo peor fue un fragmento de mandíbula, humana, sin duda, al que le faltaban varios dientes, no arrancados, gastados, como si hubieran sido usados hasta romperse. Recordé al hijo mayor, a la familia lavando carcasas, a las puertas cerradas, a la casa respirando. Todo empezaba a encajar de un modo que yo no quería aceptar. Al mirar de nuevo hacia el fondo, vi algo brillante enterrado parcialmente en la arena seca. Usé una rama para alcanzarlo. Era una medalla, no religiosa, una medalla escolar, de esas que solo llevan los niños de la aldea. Sentí la garganta cerrarse. Algo infantil reciente en un lugar así no tenía sentido. La medalla no estaba oxidada, no estaba desgastada por años de humedad. Eso significaba solo una cosa: alguien que llevaba esa medalla había estado allí hace poco, muy poco, y el campo sabía perfectamente quién era. Cuando me alejé finalmente, sentí algo cambiar en el aire, como si el pozo se hubiera vuelto más liviano después de mostrar su secreto, o más pesado, exigiendo silencio. Retrocedí hasta sentir tierra firme bajo mis pies. Aquello no era solo macabro, era central. El pozo era el lugar donde terminaba o comenzaba el ciclo de los Salamanca. Allí se acumulaban restos, allí se apagaban historias. Allí la vida era transformada en otra cosa. Supe al partir que nada sería igual, porque lo que vi en ese fondo no era solo muerte, era intención, era elección, era hambre, y el hambre en aquel lugar tenía nombre y tenía casa. El día empezó como cualquier otro, un cielo gris, el viento soplando bajo y el campo respirando el frío que había quedado atrapado durante la noche. Pero había algo distinto en el aire, una tensión muda que hacía que la piel se erizara sin motivo claro. Caminaba por el sendero que rodeaba la propiedad de los Salamanca cuando escuché el grito de un campesino, un grito corto, contenido, como quien pide ayuda sin querer llamar la atención equivocada. Corrí hacia él y lo encontré de pie, temblando, frente al cuerpo de un animal, un carnero, quizás, recostado de lado. Pero lo perturbador no era el cuerpo, era el calor.
Aún estaba caliente, no tibio, caliente, como si hubiera muerto segundos antes. El aliento que había abandonado su pecho todavía parecía suspendido en el aire, y el campesino murmuraba horrorizado: «Ellos llegaron antes, llegaron antes». La escena parecía detenida en medio del tiempo. El animal no tenía heridas visibles. No había sangre, no había señales de lucha. Era como si simplemente se hubiera apagado. Pero lo más inquietante eran las huellas alrededor, huellas de pies descalzos, casi borradas por el viento, pero todavía reconocibles. Me incliné para observar y sentí un olor extraño, mezcla de tierra húmeda con algo más que no identifiqué al principio. El campesino, pálido, afirmó que acababa de ver al hijo mayor de los Salamanca allí, arrodillado junto al animal, pero huyó cuando me vio, murmuró. Huyó o simplemente se alejó, porque las huellas no mostraban prisa, mostraban decisión, como si se hubiera retirado después de terminar lo que estaba haciendo. La temperatura del cuerpo no dejaba dudas. Aquello no era coincidencia. El campesino insistía en que había llegado antes que los Salamanca, pero la escena contaba otra historia. El calor del cuerpo señalaba que la muerte había ocurrido hacía minutos. Pero si los Salamanca estuvieran allí, lo habrían sentido, lo habrían encontrado, lo habrían recogido, pero no lo hicieron. No esa vez. ¿Por qué? El campesino creía haberlos asustado. Yo no. En su mirada había algo que él no quiso describir. Cuando le pregunté qué había visto exactamente, desvió la mirada y dijo solo: sus ojos no eran de quien viene a buscar, eran de quien viene a esperar. Examiné el animal. Su pelaje estaba intacto. No había señales de esfuerzo, ni de huida, ni de dolor. Solo una quietud que parecía demasiado perfecta. Y mientras observaba más de cerca, vi marcas sutiles en la piel. No de uñas, no de mordidas, sino de dedos. 4 marcas leves, como si alguien hubiera sujetado al animal con firmeza antes de que muriera. Marcas que no hablaban de violencia, sino de contención, como si alguien lo hubiera sostenido quieto para que no escapara mientras moría. ¿Pero morir de qué? ¿De quién? El calor subía por mis manos al tocar el cuerpo, un calor casi inquietante, como si estuviera retenido artificialmente. No disminuía como debería, permanecía, persistía, como si la muerte hubiera sido acompañada. Fue entonces cuando vi algo aún más perturbador: un hilo de saliva en el borde de la boca del animal. ¿Humana? ¿Animal? No supe decir, pero brillaba de un modo que me hizo sentir que no pertenecía allí. El campesino, al notar mi expresión, apartó la mirada hacia el bosque, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Estaba tan pálido que parecía a punto de desplomarse. Cuando finalmente volvió a hablar, dijo: él estaba arrodillado, ¿sabe? Arrodillado, con las manos así, e imitó el gesto. Manos que sostienen, manos que esperan, manos que acompañan. No era postura de cazador, era postura de alguien que presencia, de alguien que participa. Eso me llenó el pecho de un frío brutal. El viento cambió, sopló fuerte, removiendo polvo y hojas alrededor del cuerpo, y entonces vi pequeñas marcas en la tierra, no de sangre, no de agua, marcas de gotas que yo no pude identificar, y las huellas alrededor mostraban una historia muda. Alguien había caminado en círculos antes de arrodillarse, alguien que quizá había estado con el animal en sus últimos instantes, alguien que acompañó sus respiraciones finales. Y eso me llevó a una pregunta inevitable: ¿los Salamanca solo recogían lo muerto o acompañaban el proceso? ¿Eran espectadores del final o parte activa de él? Entonces el campesino, con a voz quebrada, confesó algo que había estado evitando. Creo que lo estaba ayudando a morir, susurró. Aquello me atravesó como un cuchillo. Ayudar a morir no es matar, no es proteger, es otra cosa. Es estar presente, no momento entre el último pulso y el silencio. La imagen de él, arrodillado, manos firmes, rostro pegado al del animal, tomó forma en mi mente. Y peor,
No parecía una escena de violencia, parecía una despedida íntima, ritual, como si esa muerte tuviese sido esperada, preparada. El campesino, completamente descompuesto, terminó por admitir lo que realmente vio. El hijo mayor tenía el rostro muy cerca del animal, muy cerca, casi tocándolo. Parecía que respiraba junto a él, murmuró, respirando junto, como quien acompaña un último suspiro. Aquello me heló hasta la alma, porque ese gesto no existía en ningún código humano que eu coñecese. Era otra cosa, era un rito, un vínculo, algo antiguo, algo torcido. Y lo peor, al ser interrumpido, él no se levantó sobresaltado, no se escondió, solo se apartó, como quien guarda un secreto que será retomado después. Mientras intentábamos comprender lo que veíamos, el cuerpo del animal empezó a enfriar, no poco a poco, de golpe, como si el calor hubiera sido drenado, no perdido. Deslicé la mano sobre el lomo, y frío me hizo estremecer hasta los huesos. Campesino retrocedió, murmurando que aquello no era natural. Y por primera vez desde que los rumores comenzaron, concordé y comele. El campo no miente, y ese cuerpo decía claramente que había sido tocado, manipulado, sostenido, en los últimos segundos de vida. Al alejarnos, vimos algo que aún hoy me persigue. Al lado de la cabeza del animal había una marca en la tierra, no de pisada, no de arrastre, una marca de rodilla, una sola, profunda, marcada con todo el peso del cuerpo, la marca de alguien que se había arrodillado no por accidente, sino por devoción, por observación, por ritual. Y esa marca decía, sin necesidad de palabras, que alguien estuvo vivo allí, momentos antes de que el animal dejara de estarlo, y alguien se marchó sin prisa, sin miedo, sin esconderse, porque quien acompaña la muerte no teme ser visto. Ese día entendí que los Salamanca no solo comían lo muerto, conocían la frontera exacta entre la vida y la muerte, y a veces se quedaban allí, sosteniendo el último aliento. Esa noche quedó grabada en la memoria del pueblo como un tajo profundo, un instante en que el tiempo pareció contener el aliento. Hacía semanas que los murmullos crecían. Alguien debía hacer algo. El pozo, el animal aún caliente, el hijo mayor oliendo muerte antes que nadie. Todo se acumulaba como una tormenta a punto de romperse. Y entonces, en una reunión improvisada en la taberna, bajo una luna que parecía partida en pedazos, alguien dijo lo que todos temían pensar: «Vamos a rodear la casa». Las palabras cayeron como piedra, pero nadie se opuso. La noche estaba fría y el viento traía algo, un aviso, quizá un ruego. Todos salimos en silencio, algunos con linternas, otros con palos, otros apenas como desespero agarrado a las manos. Y a medida que avanzábamos, el campo entero parecía encogerse, como si supiera lo que estaba por ocurrir. La casa de los Salamanca estaba en la parte más baja del valle, donde la luz de la luna se extinguía. Al acercarnos, notamos lo imposible. La casa estaba a oscuras, totalmente. Ni una lámpara, ni un ruido, ni una sombra humana. El silencio era tan hondo que podíamos escuchar el leve movimiento de insectos enterrados bajo la tierra fría. Pero había algo peor: el olor. Ese olor dulce y espeso que siempre emanaba de la casa estaba más fuerte que nunca, como si la propia casa sudara por cada grieta. Algunos vecinos se ahogaron al respirar, otros se persignaron. La sensación era clara: no estábamos entrando en una propiedad, sino en una boca abierta, y no sabíamos si estábamos por atacar o por ser tragados. El grupo se dividió sin necesidad de instrucción, como si todos ya supieran dónde debían estar. Algunos fueron hacia los fondos, otros rodearon el lado derecho, y yo me quedé frente a la puerta principal con 3 hombres. La madera parecía viva, como si pulsara bajo la luz tenue. Uno de ellos levantó la mano para golpear, pero antes de que los nudillos tocaran la superficie, escuchamos un sonido desde dentro, un sonido bajísimo, casi un susurro, algo raspando el suelo. No era paso, no era arrastre,
Era respiración, muy lenta, muy profunda, muy cerca de la puerta. Retrocedimos al mismo tiempo. Incluso el más valiente sintió el estómago caer, porque aquello no sonaba a respiración humana, sonaba a algo que necesitaba demasiado aire para seguir existiendo. Desde la parte trasera de la casa alguien gritó algo, pero el viento arrancó las palabras antes de que las entendiéramos. Corrimos alrededor, y al doblar la esquina, nos detuvimos de golpe. Había huellas, muchas huellas, pero no eran humanas, ni animales. Eran marcas extrañas, curvas irregulares, como si pies descalzos se hubieran ensanchado, doblado, estirado. Huellas que parecían humanas, hasta que dejaban de parecerlo, y todas iban hacia la misma dirección. La puerta trasera, entreabierta. El olor que salía de allí era tan fuerte que parecía un vapor sólido. Nadie quería entrar, pero nadie quería retroceder. Era como si estuviéramos frente a un precipicio, mirando una oscuridad que no debería ser vista, pero que ya no podíamos ignorar. Entramos, uno por uno. El piso crujía, pero de un modo extraño, como si crujiera desde dentro de las tablas, no desde debajo. Había manchas oscuras en la madera, círculos, arrastres, marcas de baldes o cuerpos movidos. Las paredes estaban húmedas, resumando un líquido que no era agua. Los muebles eran pocos, viejos, acumulados contra las paredes como si alguien hubiera despejado el centro de la casa. Y en el centro, algo cubierto por una lona gruesa, oscura, que parecía moverse. La lona subía y bajaba lentamente. Todos sentimos lo mismo. Aquello estaba vivo, o había estado vivo, o estaba prestes a parar de vivir. Ninguna de las tres opciones era mejor. Cuando uno de los vecinos tiró de la lona, el mundo pareció inclinarse. Debajo había una estructura improvisada, maderas atadas con cuerdas, ganchos oxidados, soportes extraños. Pero lo que no celó fue lo que colgaba allí. No era un animal, no era una persona, era una mezcla, huesos de diferentes criaturas enlazados, pieles secas estiradas como capas, órganos colocados sin lógica ninguna. Un cuerpo híbrido, un cuerpo imposible, un intento de ensamblar algo. Y lo peor, en el suelo, bajo la estructura, había marcas circulares, frescas, como si algo pesado hubiese sido arrastrado desde allí hacía muy poco. El silencio que siguió no era solo horror, era un terror que venía de tiempos más antiguos que todos nos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un crujido arriba, un crujido seco, como madera cediendo bajo peso. Pero nadie debería estar arriba. Nadie vivía allí desde hacía días, quizás semanas. Nos miramos y en un gesto casi automático, subimos la escalera. Cada escalón protestó bajo nuestros pies. Y al llegar al pasillo, vimos algo que me hizo sentir o corazón parar por un segundo. Marcas en el suelo, marcas profundas, de rodillas, muchas, como si varias personas hubieran pasado horas allí, arrodilladas, haciendo algo frente a la puerta cerrada del último cuarto. El olor que salía de ese cuarto era caliente, fresco, como muerte recién hecha. Abrimos la puerta lentamente. El cuarto estaba casi vacío. Solo una mesa baja en el centro, y encima de ella, un animal ya muerto, pequeño, inofensivo. Pero lo que realmente estremecía no era el cuerpo, eran las marcas alrededor, marcas de manos impresas en la madera, decenas de ellas, algunas grandes, otras pequeñas, otras finas, otras gruesas, todas apuntando para o corpo, como si varias personas hubieran tocado el último calor al mismo tiempo. Incluso había marcas que parecían infantiles, y eso derrumbó a uno de los hombres, porque nos entendemos de una vez. Los Salamanca no solo manipulaban la muerte, la celebraban, en grupo, en familia. Cuando volvimos al piso inferior, percibimos algo que antes no vimos. La puerta principal estaba abierta, hacia afuera, como si alguien hubiese salido mientras subíamos. El pánico estouró. Las personas comenzaron a llamar nombres, a buscarse, a correr. Yo también corrí, tratando de entender hacia dónde habían ido. El campo frente a la casa estaba silencioso, silencioso de un jeito que parecía errado,
Y fue en ese silencio que lo escuchamos. Un sonido que aún me acompaña. Muchas respiraciones, al mismo tiempo, profundas, lentas, coordinadas, viniendo de la oscuridad entre los árboles. No estábamos cazando nada. Ellos estaban nos cercando. La luna se escondió detrás de las nubes, como si no quisiera ver lo que iba a ocurrir. Las respiraciones se acercaron, más hondas, más intensas, más humanas, pero no humanas. Las sombras comenzaron a moverse en grupo. 1, 2, 10, 20, como si toda la familia Salamanca estuviera allí, multiplicada, expandida, cambiada por algo que no podíamos ver. Alguien encendió una linterna, y el rayo de luz encontró ojos, muchos ojos, ojos que no pestañeaban, ojos que parecían reconocer cada uno de nos. No hubo ataque, no hubo corrida, hubo un paso. Todas as sombras deram un único paso adelante ao mesmo tempo, y o campo prendeu o ar. Esa noche entendimos que no habíamos cercado a los Salamanca. Ellos nos habían cercado a nosotros, y la caza nunca fue de ellos. Era nuestra, y habíamos entrado no territorio errado. Hay noches en las que, si uno escucha con verdadera calma, el campo devuelve aquel sonido de respiraciones lentas que marcó toda la historia. No es viento, no es un animal, no es un eco de árboles. Es algo distinto, más profundo, como si la tierra aún recordara la presencia de los Salamanca, incluso después de que el pueblo jurara que habían desaparecido. La casa, hoy, es solo una ruina húmeda, paredes que resuman frío, una puerta que cruje sola y un pozo seco que parece mirar a quien pasa, como un ojo cansado de vigilar. Pero hay detalles que nadie consiguió explicar. Las marcas de rodillas en la madera del piso superior siguen allí, incluso después de que parte de la estructura se derrumbara. Las huellas alrededor de la propiedad aparecen y desaparecen según la fase de la luna, como si alguien caminara allí cuando el cielo está más oscuro. Y, de vez en cuando, al amanecer, encuentran un animal acostado al borde del sendero. No herido, no atacado, solo quieto, como si alguien lo hubiera acompañado hasta el último suspiro. Los vecinos dicen que es coincidencia, que el tiempo borra todo, pero yo sé, y tú también lo sabes, que hay familias que nunca se marchan, solo cambian de silencio. Si esta historia dejó el aire más pesado donde tú estás, comenta desde dónde estás viendo. Cada lugar reacciona distinto a este tipo de silencio. Deja tu like si sentiste que el campo respiró junto contigo, y comparte con alguien que adoraría conocer este misterio olvidado por la historia.